Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre la hambruna en la España franquista. Y como suele pasar, los comentarios se llenaron de mensajes. Vale, pero ¿por qué no hablas de la República? ¿Y el hambre durante la Segunda República? ¿No fue la República la que llevó al desastre? Y me di cuenta de algo importante. La Segunda República sigue siendo un tema de debate histórico. Para unos el origen de todos los males, para otros una oportunidad perdida. Pero casi siempre se habla de ella a través de eslóganes, no de hechos. Así que en este vídeo nos vamos a parar, vamos a mirar los datos y entender el contexto en el que nace la Segunda República y su legado. Vamos a ello. ¿Respondió realmente la Segunda República a las demandas de la clase obrera y de los sindicatos? ¿Fue realmente un régimen anticlerical, como denuncian los conservadores, que persiguió a la religión católica, o fue un intento de modernizar el país desde una perspectiva laica? Para unos, la Segunda República fue el mayor intento democratizador y modernizador de España. Para otros, los conservadores, fue un régimen que persiguió a la religión católica y a los valores tradicionales de la sociedad conservadora, la familia, la religión, la autoridad. En este vídeo intentaremos analizar la Segunda República desde el rigor historiográfico, sin tópicos y sin análisis simples. Intentaremos ver realmente qué pasó durante la Segunda República, conflictos sociales, las reivindicaciones obreras, su política religiosa, su política económica. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, no puede entenderse sin el desgaste de la monarquía de Alfonso XIII y su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Hemos visto en un vídeo del canal que tenéis por aquí, que lo dejaré por aquí, la dictadura de Primo de Rivera y cómo el rey fue uno de los principales apoyos de esta dictadura. Finalmente, la dictadura de Primo de Rivera desaparece y se inicia unos intentos de reforma encabezados por el rey Alfonso XIII. El desgaste de la monarquía por apoyar la dictadura de Primo de Rivera y por otros factores, que ya había un desgaste de la institución monárquica en los años anteriores, harán que se inicie la Segunda República. Pero veremos cómo se pasó de la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República. La dictadura de Primo de Rivera provocó la desarticulación del sistema de partidos de la Restauración, dejando a la monarquía sin intermediarios políticos eficaces una vez caído el régimen. Por otro lado, durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera comienzan a movilizarse sectores republicanos, de intelectuales, de políticos, estudiantes, socialistas, que empezaron a ver la República no solo como una alternativa ideológica, sino como una solución viable a la crisis del Estado español. Cuando el régimen monárquico intentó regresar a la normalidad tras la dictadura de Primo de Rivera, el sistema estaba políticamente agotado y socialmente desacreditado. En este contexto se convocaron las elecciones municipales de abril de 1931 y estas elecciones son muy importantes, concebidas inicialmente como un intento de medir fuerzas, pero que terminaron convirtiéndose en un plebiscito, en un referéndum sobre monarquía o república. Las elecciones del 12 de abril de 1931 se celebraron en 9.259 municipios, con 81.099 concejales en disputa. Eran unas elecciones municipales. En términos estrictamente numéricos, los resultados parecían favorecer a los partidos monárquicos. Sin embargo, en las principales ciudades, en las ciudades más importantes, ganaron las candidaturas republicanas, de socialistas, de partidos republicanos. ¿Qué pasa en esta época? En esta época tenemos que tener en cuenta que el voto rural, en las zonas rurales, todavía existe el caciquismo. Hay muchas personas que votan pues, a los partidos
que les dice el cacique. Sin embargo, en las grandes ciudades es donde el voto está más lejos de estas redes caciquiles, y en las grandes ciudades es donde el voto fue mayoritariamente para los partidos republicanos, para los partidos antimonárquicos. Sin embargo, esta victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades acabaría proclamando la Segunda República Española. Tras la derrota en las grandes ciudades de las candidaturas monárquicas y ante la pérdida de apoyo político, social y militar, Alfonso XIII abandona España el 14 de abril, sin abdicar formalmente, pero permitiendo la proclamación pacífica de la Segunda República. En términos estrictamente numéricos, como he dicho antes, los resultados parecían favorables a las candidaturas monárquicas, que obtuvieron más concejales que las fuerzas republicanas. Sin embargo, una lectura puramente aritmética de los resultados resulta engañosa si no se tiene en cuenta el contexto social y político del voto. La clave está en la diferencia entre el voto rural y el voto urbano. En el mundo rural, que concentraba la mayor parte de los concejales, porque tenemos que tener en cuenta que todavía estamos en una España bastante rural, el sufragio estaba lejos de ser plenamente libre, y aquí es donde operaban estas redes caciquiles que he citado anteriormente. Persistían estas prácticas caciquiles y había presiones de los terratenientes, voto tutelado y escasa competencia electoral en muchos pueblos, y había altos niveles de analfabetismo. En muchos municipios pequeños, aparte, las candidaturas monárquicas se presentaron sin oposición, ya que no había candidaturas de republicanos o socialistas. Por el contrario, el voto urbano estaba mucho más politizado y con mayores garantías de libertad. Ofrecía un indicador mucho más fiable del estado de opinión del país. En este terreno el resultado fue contundente. De las 50 capitales de provincia, en 42 ganaron las candidaturas republicano o republicano-socialistas. Las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, se pronunciaron de forma clara contra la monarquía. Desde un punto de vista estrictamente legal, las elecciones municipales no obligaban a un cambio de régimen. Sin embargo, desde un punto de vista político y democrático, el mensaje era inequívoco. Los centros urbanos donde el voto era libre se pronunciaron claramente contra el sistema monárquico. La monarquía quedó así desprovista de su legitimidad social e incluso en sectores que anteriormente habían sido monárquicos. La República nacía así no solo como un cambio institucional, sino como la respuesta a una crisis más profunda de legitimidad del Estado, liberal de la Restauración. Aquí podemos ver las portadas de los diferentes periódicos del 14 al 17 de abril de 1931, donde reflejan cómo se vivió la proclamación de la Segunda República en las ciudades españolas. En estas fotos aparecen multitudes concentradas en plazas, balcones cubiertos con telas tricolores, que la bandera tricolor era la bandera republicana, rojo, amarillo y morado, y manifestantes celebrando en edificios institucionales la llegada de la República. Estas imágenes indican dos hechos claves. Primero, que el régimen fue percibido como legítimo por amplias capas de la sociedad, sobre todo en las ciudades, y segundo, que la transición de la monarquía a la república, a la Segunda República, fue mayoritariamente pacífica y sin incidentes graves. Esta fotografía, por ejemplo, muestra la Puerta del Sol de Madrid abarrotada de ciudadanos el 14 de abril de 1931. Esta otra fotografía, por ejemplo, muestra la masiva concentración popular en Barcelona, en la Plaza Sant Jaume, el 14 de abril de 1931, cuando una multitud abarrotó el centro político de la ciudad para asistir a la proclamación de la Segunda República, reflejando el apoyo de las masas urbanas al cambio de régimen. En estas fotografías también se puede observar que hay una gran mayoría de los que están celebrando la llegada de la Segunda República que tienen aspecto obrero. ¿Esto qué nos dice? Que gran parte de la clase obrera
vio a la República, la llegada de la República con esperanzas, que esto posteriormente veremos. La República generó unas amplias expectativas en una clase obrera que venía de sufrir una dictadura y sobre todo generó unas expectativas en los sindicatos que veían cómo por fin podían volver a abrir oficialmente sus sindicatos y hacer tarea sindical. En Cataluña el apoyo a la República en abril del 31 fue amplio, transversal y socialmente diverso, aunque no estaba exento de matices y contradicciones. A diferencia de otras regiones donde el voto republicano se concentró en determinados sectores urbanos, en Cataluña la República se convirtió en una opción mayoritaria prácticamente en todo el espacio político catalanista y de izquierdas. Destacó principalmente en Cataluña Esquerra Republicana, un partido fundado apenas un mes antes de las elecciones que logró canalizar el voto incluso de sectores anarquistas, de sectores de la CNT. Este triunfo de Esquerra Republicana generó también uno de los primeros conflictos que se dará en la República, ya que Francesc Macià, cuando sale desde el balcón de la Generalitat a proclamar la República, proclama la República Catalana dentro de la República Federal Española, y esto generó también los primeros conflictos que están escritos por ahí en algunas memorias entre los dirigentes de la CNT y Esquerra Republicana, ya que los dirigentes de la CNT habían optado por un apoyo no abiertamente, no salían explícitamente pidiendo el voto por Esquerra Republicana, pero no llamaron a la abstención, y en los periódicos anarquistas se hablaba bien de la figura de Macià, que Macià era el líder de Esquerra Republicana, lo que hizo que muchos obreros pues votaran a Macià. Sin embargo, la CNT estaba lejos de este pensamiento que tenía Francesc Macià de proclamar la República Federal Catalana dentro de la República Federal Española, ya que la CNT en este caso da más importancia a la clase obrera, al sujeto político centrado en la clase obrera, que al sujeto nacional o a la entidad nacional catalana en este caso. Esta proclamación de Macià planteó un problema inmediato al recién formado gobierno provisional en Madrid. La situación se resolvió tras intensas negociaciones. Una delegación encabezada por 3 ministros republicanos se desplazó a Barcelona y acordó con Macià la renuncia a la República Catalana a cambio del restablecimiento de la Generalitat como institución de autogobierno y el compromiso del Estado republicano a elaborar un estatuto de autonomía para Cataluña. Este acuerdo refleja bien el carácter del momento: improvisación, entusiasmo, pero también pragmatismo político. Cataluña fue uno de los pilares del nuevo régimen republicano, pero también uno de los territorios donde las expectativas de cambio fueron más altas, lo que a medio plazo generaría frustración y conflictos cuando estas expectativas no se cumplieron. De hecho, la actitud de amplios sectores anarcosindicalistas ante la proclamación de la República fue inicialmente expectante e incluso favorable. La amnistía, la legalización de sindicatos y la desaparición del aparato represivo de la monarquía generaron un clima de esperanza, aunque pronto, como veremos, surgirían tensiones entre el gobierno republicano y el movimiento anarquista. La República fue un intento de modernizar España y de dotar al Estado español de una democracia parlamentaria, de una democracia burguesa, dirían los sectores obreros. Sin embargo, es muy importante que veamos cuál es el contexto social y económico de la España de 1931, justo en el momento cuando se proclama la Segunda República. La España de comienzos de los años 30 era un país con marcados contrastes y desequilibrios internos. España tenía unos 23,5 millones de habitantes en esta época, y alrededor del 70% vivían en el medio rural. Seguía siendo un país eminentemente rural. El analfabetismo, por otra parte, estaba muy presente, sobre todo en las zonas rurales, y hay estimaciones que nos dicen que alrededor del 30 o el 40% de la población era analfabeta.
El sector agrario generaba una parte central del PIB y empleaba la mayor parte de la población activa, pero lo hacía con una productividad muy baja. Las dos formas de tenencia de la tierra en el sector agrícola eran el latifundio y el minifundio. El latifundio estaba controlado normalmente por familias que provenían de la nobleza o de la burguesía, que tenían amplias tierras y contrataban a jornaleros temporalmente, lo que generaba unos trabajos bastante precarios, ya que los jornaleros estaban mal pagados y los jornaleros eran campesinos sin tierras, es decir, una gran parte de las tierras estaban en manos de latifundistas. Por otro lado estaban los minifundios, que eran campesinos, agricultores, que tenían una pequeña porción de tierra. Normalmente los campesinos no tenían una gran extensión de tierra y cultivaban principalmente para la subsistencia, y era una agricultura no orientada al mercado, lo que hacía que las condiciones de vida de este campesinado fueran bastante precarias, ya que no podían mecanizar las explotaciones, eran explotaciones muy pequeñas y la mayoría de las cosas que cultivaban eran para la subsistencia familiar. Este mundo rural, con una agricultura bastante precaria, con muy baja productividad, chocaba con la España industrial, con las zonas industrializadas como podían ser Cataluña, País Vasco o Asturias. En estas zonas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, se había desarrollado una gran actividad industrial de mano de una burguesía regional que empleaba a un gran número de trabajadores. En estos sitios los conflictos sociales vendrían de la mano del movimiento obrero y de los dos principales sindicatos que había en esta época en España y que veremos posteriormente en la República la importancia que tenían, que serán la UGT de carácter socialista y la CNT de carácter anarquista. Pero básicamente lo que podemos decir es que a la llegada de la Segunda República, España era un país con muchas contradicciones, con muchas diferencias entre regiones. Una vez que se instaura la Segunda República y el gobierno provisional, una de las primeras cosas que hace el régimen, que tiene que hacer, es generar una carta constituyente, una constitución que tiene que reflejar los valores y las ideas básicas del nuevo sistema político que se instaurará en España. La Constitución de 1931 fue el resultado directo de las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931. Es decir, para elaborar esta Constitución se convocan unas elecciones. Estas elecciones son ganadas principalmente por los partidos republicanos socialistas, lo que dará paso al primer gobierno de la República, que será de carácter progresista. Aunque las elecciones dieron la mayoría a republicanos de izquierdas y socialistas, Alcalá Zamora fue elegido presidente. Alcalá Zamora era un antiguo monárquico liberal que rompió con Alfonso XIII por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, y fue elegido presidente sobre todo como una figura moderada y arbitral, mientras que el poder efectivo del gobierno quedaba en manos de la mayoría parlamentaria, en este caso encabezada por Azaña. Mientras que Manuel Azaña ejercerá como presidente del gobierno y impulsará un programa de reformas bastante ambicioso. El resultado electoral permitió la elaboración de una constitución con una fuerte carga reformista y social, que se plasmó ya desde su primer artículo. España se definía como una república de trabajadores de toda clase. Una fórmula que no implicaba un Estado socialista, pero sí una concepción de la democracia basada no solo en los derechos políticos y formales, sino también en derechos sociales y en que el Estado tenía que hacer políticas en favor de las clases populares, en favor de los trabajadores. Esta definición reflejaba la influencia socialista y del republicanismo social en las Cortes y marcaba una ruptura clara con el liberalismo de la España del siglo XIX. Uno de los pilares del nuevo modelo fue la instauración del sufragio universal real, que estaba reconocido en el artículo 36 de la Constitución.
Por primera vez en la historia de España, hombres y mujeres de más de 23 años gozaban de los mismos derechos políticos. Es en esta Constitución donde se da por primera vez en la historia de España el voto a las mujeres. El debate sobre el voto femenino es especialmente revelador, porque desmonta cualquier lectura simple de la Segunda República. El derecho al voto de la mujer se incorporó directamente en la Constitución de 1931, y su aprobación puso de manifiesto que las categorías clásicas de izquierda y derecha no siempre funcionan como esperamos. Durante este debate parlamentario, Clara Campoamor defendió el sufragio femenino inmediato desde una posición de principios feminista, afirmando que la democracia no puede serlo si excluye a la mitad del país. Mientras, sin embargo, por otro lado, Victoria Kent, republicana progresista, pidió aplazar su aplicación, el voto de la mujer, alegando que la mujer española no estaba todavía emancipada de la influencia clerical. Es decir, Victoria Kent y algunos sectores del republicanismo creían que la mujer estaba sociabilizada en valores conservadores, sobre todo debido al gran peso de la Iglesia en el día a día de las mujeres, y creían que esto hacía que las mujeres se inclinaran políticamente a la derecha y que no estaban preparadas para ejercer el derecho a voto y había que aplazarlo. Este cruce de argumentos refleja hasta qué punto las decisiones políticas estuvieron condicionadas por cálculos, miedos y contextos sociales concretos, más que por alineamientos ideológicos puros, ya que la derecha, en su mayor parte, no puso objeciones a que las mujeres pudieran votar, conscientes de que las mujeres estaban sociabilizadas en un ambiente donde los valores conservadores y la Iglesia tenían más importancia, y la derecha, por un argumento de cálculo político, no se opuso al voto femenino. Por eso en este vídeo analizamos el voto femenino y otros factores con el mayor rigor posible, conscientes de nuestros propios sesgos como historiadores que todos tenemos, pero obligados a someterlos siempre a la evidencia y al debate historiográfico, porque entender la República exige aceptar su complejidad y renunciar a explicaciones cómodas y sencillas. El voto femenino fue incorporado al texto constitucional tras un intenso debate parlamentario, y su inclusión refleja hasta qué punto las Cortes Constituyentes asumieron una visión avanzada de la ciudadanía. La dimensión social de la Constitución se reforzó también con artículos que legitimaban la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, en el artículo 34 se reconocía el derecho de propiedad, pero siempre subordinado a su función social, y abría la puerta a expropiaciones con indemnización siempre que fueran para el interés general del Estado y de los ciudadanos. Este principio constitucional del derecho a la expropiación será la base jurídica para la reforma agraria que veremos posteriormente, que intentaba acabar con los latifundios y que la mayoría de campesinos tuvieran sus tierras, acabando de esta manera también con los jornaleros, con estos campesinos muy pobres que solo tenían su fuerza de trabajo para obtener un salario y que vivían en condiciones bastante pésimas. Especialmente conflictiva también en la Constitución, y será uno de los ejes principales de conflicto durante la República, será la cuestión religiosa, ya que el artículo 26 de la Constitución decía que España era un país laico. El artículo 26 establecía una clara separación entre Iglesia y Estado, limitaba la capacidad económica y educativa de las órdenes religiosas y sometía a la Iglesia al derecho común. Para los constituyentes republicanos se trataba de garantizar la neutralidad del Estado y de romper con el monopolio eclesiástico en ámbitos como la educación. Sin embargo, para amplios sectores católicos y conservadores, este artículo, el artículo 26, será considerado como un ataque contra la Iglesia y contra sus creencias personales. Este enfrentamiento de los católicos, de los sectores conservadores de la sociedad, que muchas veces no tenían que ser las élites económicas, sociales o sectores ligados a un cierto bienestar material, muchas veces eran gentes del pueblo que tenían una visión conservadora de la sociedad, sobre todo por sus creencias religiosas, que veían cómo la República amenazaba su visión del mundo.
la República, tenemos que decir que gran parte de los políticos que formaban el gobierno durante este primer bienio progresista tenían una visión laica, veían a la Iglesia, y con razón vamos a decirlo, como una institución que había estado siempre favoreciendo a los intereses de una élite política y económica, y veían también el pensamiento religioso y la influencia de la religión católica dentro de los ciudadanos como una limitación de la libertad de pensamiento, ya que la Iglesia normalmente se ha asociado y realmente ha boicoteado todos los avances del pensamiento científico de la época y todas las visiones más progresistas de la sociedad. Y este conflicto entre la Iglesia y la República durante este primer bienio progresista será muy importante. Otro elemento clave del texto constitucional fue el reconocimiento de la autonomía territorial. La Constitución no proclamó un Estado federal, como sí que había querido Maciá, pero sí que en ella permitió la creación de los estatutos de autonomía para aquellas regiones que lo solicitasen. Este marco hizo posible, por ejemplo, la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932 y sentó las bases para los proyectos del Estatuto del País Vasco y de Galicia. La inclusión de este principio respondía tanto al peso del republicanismo catalanista en las Cortes como a la voluntad del Estado de integrar la diversidad territorial dentro del Estado republicano y de esta manera acabar con el centralismo político de los anteriores sistemas de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera. Desde el punto de vista institucional, la Constitución diseñó un sistema claramente parlamentario con una diferenciación nítida entre el presidente de la República y el gobierno. El presidente era el jefe del Estado, elegido por un procedimiento mixto que combinaba a las Cortes y a compromisarios, y tenía funciones moderadas de sancionar leyes, nombrar al jefe del gobierno, disolver las Cortes en determinados supuestos y representar al Estado. No gobernaba directamente el presidente de la República. El gobierno, por su parte, emanaba de la mayoría parlamentaria y era el responsable de llevar a cabo las leyes, de gobernar el día a día, de generar leyes, de aprobarlas, de generar las diferentes políticas del país. Esta separación buscaba evitar tanto el presidencialismo fuerte como la inestabilidad extrema, aunque en la práctica generó tensiones, especialmente durante la presidencia de Alcalá Zamora. Muchas veces se dieron tensiones entre el presidente de la República y el presidente del gobierno. En conjunto, la Constitución de 1931 fue la traducción jurídica de los resultados de las elecciones de julio de 1931. Por eso esta Constitución tiene estos matices o esta orientación socialista, reformista, progresista, laica, porque en estas elecciones de junio de 1931 ganaron las candidaturas republicano-socialistas. Su ambición era construir una democracia social laica y descentralizada capaz de transformar un país profundamente desigual. Pero esa misma ambición implicó que el texto desafiara simultáneamente a la Iglesia, al ejército, a las grandes terratenientes y a sectores conservadores y a las clases medias. De este modo, la Constitución aspiró a gobernar una España que aún estaba en proceso de convertirse en la sociedad democrática que el texto imaginaba. Es por eso que la República ya nace con unas tensiones con los sectores conservadores que ven cómo la nueva Constitución va contra sus intereses. De este modo, los terratenientes, la Iglesia, los sectores católicos verán a la República desde el principio como una amenaza para sus intereses de clase o para su visión del mundo conservadora. La Segunda República, por otro lado, nace en 1931. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues está pasando la crisis de 1929. O sea, la situación internacional, económica, el contexto económico mundial en el que nace la Segunda República no es para nada favorable. Por eso vamos a ver cómo influenció esta crisis económica en la República y qué balance económico de la macroeconomía podemos hacer del periodo republicano.
Aunque España estaba menos integrada en los mercados internacionales, la caída del comercio y de los precios agrícolas afectó a sectores claves. Aún así, la historiografía económica coincide en que no hubo un colapso económico durante los años republicanos. Entre 1931 y 1935, el PIB y la renta per cápita crecieron lentamente en España en niveles similares a los de otras economías del sur de Europa. La política económica fue prudente, con estabilidad monetaria y sin grandes crisis de inflación. La pobreza rural siguió siendo un problema estructural, lo que explica la importancia de la reforma agraria dentro del bienio progresista de la República, que daba mucha importancia a la reforma agraria para acabar con la pobreza estructural que tenía España. En conjunto, la Segunda República fue una etapa de resistencia económica en un contexto internacional adverso, y el verdadero hundimiento de la economía española se producirá en 1936 con la Guerra Civil y durante los años del primer franquismo con la política autárquica, que tenemos que tener en cuenta muchas veces cuando se habla del franquismo, que últimamente cada vez más sectores hablan de que con Franco se vivía mejor, de que la economía iba como un tiro. Pues bueno, pues según los datos de la historiografía seria, España no recuperó los niveles de PIB de la República hasta 1950, hasta la década de 1950. O sea que los primeros años del franquismo, los primeros 15 años del franquismo fueron años realmente de gran miseria. Como hemos visto en el vídeo del canal sobre la hambruna de España y los desastres económicos durante el primer franquismo, que os dejo por aquí. La República, la historiografía, normalmente la divide en 3 periodos en función de los gobiernos que tuvo. El primer periodo es el bienio progresista, donde gobiernan las fuerzas republicano-socialistas. La segunda parte es el bienio conservador, donde gobiernan las derechas conservadoras. Y la tercera parte es el gobierno del Frente Popular, donde una coalición de izquierdas se hace con el poder. Esta etapa del Frente Popular acabará con el golpe franquista y con el inicio de la Guerra Civil Española. El bienio progresista es la etapa donde el presidente del gobierno es Azaña y gobierna una coalición de republicanos socialistas, donde por ejemplo habrá ministros de trabajo del PSOE y de la UGT como Largo Caballero. Este bienio progresista se caracteriza por una serie de reformas de carácter social y encaminadas a mejorar la vida de los trabajadores. Sin embargo, este bienio, esta etapa, no estuvo exenta de conflictos, no solo de conflictos con los sectores conservadores, como veremos posteriormente, sino también de conflictos con el movimiento obrero. Hay una parte del movimiento obrero, sobre todo liderada por la CNT, que tiene muchísima fuerza y que inicia una serie de huelgas y de reivindicaciones sociales que no son solucionadas por el gobierno y que acabarán haciendo que la conflictividad social durante esta época sea muy alta y que este bienio progresista tenga que enfrentarse tanto a los sectores conservadores como a una parte del movimiento obrero que quiere ir un poco más allá, que quiere hacer la revolución social y que considera insuficientes las reformas de este bienio y el ritmo sobre todo de la reforma agraria. El programa reformista del bienio progresista chocó desde el primer momento con los límites estructurales del sistema. Falta de recursos, resistencia social a las reformas, debilidad institucional y una presión política constante desde ambos extremos. El problema no fue solo lo que la República hizo, sino que no pudo hacerlo a la velocidad que muchos esperaban. Entre las principales reformas que inició el gobierno progresista está la reforma militar, la reforma agraria, la separación en el artículo 26, la separación entre la Iglesia y el Estado, y una política educativa que intentaba alfabetizar a gran parte de España. La reforma militar buscaba someter al ejército al poder civil, reducir su tamaño y acabar con la hipertrofia de mandos heredada de la monarquía. Se aprobaron medidas como la ley de retiro de la oficialidad, que permitía jubilarse voluntariamente a los oficiales que no aceptaran la república.
Aunque la reforma militar fue impulsada por Azaña, esta reforma logró reducir parcialmente el exceso de oficiales y racionalizar la estructura del ejército, pero no transformó su cultura política ni depuró a los sectores abiertamente antirrepublicanos, algo que posteriormente tendría mucha influencia en el golpe franquista. Muchos mandos aceptaron la república de forma meramente pasiva, otros se sintieron humillados o amenazados por la pérdida de privilegios y una minoría pasó directamente a la conspiración. Esta fractura quedó en evidencia con la Sanjurjada de 1932, que la Sanjurjada es un intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo para acabar con la república. Sin embargo, este golpe de Estado falla. Aunque el golpe fracasó y sus responsables fueron castigados, la República optó por una política de clemencia relativa que evitó una depuración profunda. El ejército quedó así formalmente leal, pero ideológicamente dividido. Una ambigüedad que explica cómo posteriormente por qué se dio la sublevación franquista. La República en estos primeros años, el bienio progresista, no consigue hacer una depuración dentro del ejército, ya que la mayoría de la oficialidad del ejército tenía una ideología conservadora y reaccionaria que posteriormente será muy importante en el golpe de Estado franquista. Otro de los puntos clave, como venimos diciendo, de las políticas del bienio progresista es la separación de la Iglesia y el Estado y la intención de crear un Estado laico y de romper la relación entre la Iglesia y el Estado. La reforma religiosa fue una de las más conflictivas. La Constitución del 31, como hemos visto, estableció que España era un país laico, suprimió el presupuesto del clero, permitió el divorcio y limitó el papel de las órdenes religiosas en la enseñanza. Estas medidas respondían a la demanda histórica del republicanismo, pero se aplicaron sin un consenso social amplio en un país, España, que tenía una gran parte de la población que era católica y con una visión conservadora de la sociedad. El conflicto entre la Segunda República y la Iglesia fue uno de los focos de polarización política más grande que tuvo la República y, por ejemplo, como vemos en estas fotos reflejan muy bien el enfrentamiento entre la Iglesia y los sectores republicanos, ya que, por ejemplo, en mayo del 31, como vemos en esta foto, se produjeron episodios de violencia anticlerical como la quema de iglesias. Estas quemas de iglesias, lógicamente, no fueron promovidas por el gobierno republicano y fueron llevadas a cabo pues, por sectores anticlericales. Tenemos que tener en cuenta que en España hay una tradición anticlerical bastante fuerte que proviene tanto del republicanismo radical como del movimiento anarquista, que ven a la Iglesia como una institución que está siempre al lado pues, de los más fuertes, al lado del poder y que es una enemiga de las clases populares. Es por eso que las quemas de iglesias pues, en muchas ocasiones han sido llevadas a cabo por estos grupos sociales anticlericales. Podemos ver cómo en la Semana Trágica también se dieron las quemas de iglesias y conventos. A pesar de que estas quemas de iglesias del mayo del 31 no fueron promovidas por la República, los sectores conservadores y católicos vieron cómo la República no era capaz de mantener el orden y se sintieron amenazados. Por otro lado, estos sectores anticlericales veían cómo la Iglesia se oponía a dejar de lado sus privilegios y a que España fuera un país laico. Otro de los puntos claves del bienio progresista fue la reforma agraria. La reforma agraria pretendía acabar con el latifundismo improductivo y aliviar la miseria rural, y aunque no transformó el campo en profundidad, debido al poco tiempo que se aplicó, sí permitió la expropiación con indemnización y el asentamiento de decenas de miles de familias campesinas que por primera vez tenían un trozo de tierra. Esta reforma cuestiona también, por primera vez en la historia de España, el latifundismo. Pero a pesar de las buenas intenciones, esta reforma agraria tuvo grandes limitaciones. Aunque la reforma agraria de 1932 sentó las bases legales para redistribuir la tierra, su aplicación fue extremadamente lenta.
La falta de presupuesto, la resistencia judicial de los terratenientes y la complejidad burocrática del proceso bloquearon los resultados. En 1936 solo 60.000 familias habían obtenido tierras, de las cientos de miles de familias que debían de obtener tierras según la reforma agraria. Para muchos campesinos, la República prometía justicia social, pero no cambiaba su vida cotidiana. Esta frustración alimentó huelgas, ocupaciones de tierras y el auge del anarquismo en sectores rurales de Andalucía, debilitando el apoyo popular al régimen. La política educativa fue uno de los mayores logros republicanos, más de 10.000 escuelas construidas, una expansión de la educación laica y proyectos como las misiones pedagógicas. Entre 1931 y 1933, la República construyó más de 10.000 escuelas, incorporó miles de maestros y duplicó el gasto educativo, logrando el mayor avance en alfabetización y acceso a la enseñanza pública de la historia contemporánea de España. Sin embargo, esta reforma, al igual que la reforma agraria, también tuvo sus limitaciones. El analfabetismo seguía siendo muy alto, especialmente en zonas rurales, y el impacto real de la reforma necesitaba décadas, no años. Además, la escuela republicana fue percibida por sectores conservadores como un instrumento ideológico, lo que generó una fuerte resistencia social y cultural. Dentro de este bienio reformista también fue muy importante el papel que tuvo Largo Caballero como ministro de Trabajo. La política laboral del bienio progresista fue una política encaminada a mejorar las condiciones de vida de los obreros. Y uno de los puntos clave y más polémicos también fue la creación de los jurados mixtos. Los jurados mixtos suponían una mediación por parte del Estado dentro de los conflictos laborales y el Estado debía mediar entre la patronal y los sindicatos. Estos jurados mixtos fueron apoyados por la UGT. Sin embargo, la CNT lo veía como un peligro para la autonomía de la clase trabajadora y de sus sindicatos, ya que la CNT prefería la negociación directa entre el sindicato y los patrones. Se aprobaron leyes como la de contratos de trabajo, que decía que la jornada laboral era de 8 horas también en el campo. La política laboral fortalecía especialmente a la UGT y al PSOE como interlocutores del Estado. Sin embargo, la CNT, de ideología anarquista, rechazó estas reformas por considerarlas una forma de integración obrera dentro del sistema capitalista parlamentario, y la CNT mantuvo una estrategia de huelgas e insurrecciones, lo que provocó una fuerte conflictividad social y llevó al propio gobierno republicano a reprimir duramente estos movimientos, como posteriormente veremos en Casas Viejas en 1933, algo que debilitó el apoyo al gobierno de los sectores del movimiento obrero anarcosindicalista. Esto es muy importante, esto que he dicho ahora, porque la CNT en un primer momento, sobre todo en Cataluña, que es lo que más he investigado yo, hay unos sectores dentro del anarquismo como son Peiró o Pestaña, que están a favor de dar una tregua a la República y de que la CNT no inicie muchos conflictos sociales, ya que creen que la República tiene que estabilizarse y que poco a poco el sindicalismo de la CNT irá cogiendo más fuerza y estará en mejores condiciones de presionar a la República, a una República consolidada, para obtener mejoras obreras. Sin embargo, dentro de la CNT catalana triunfan sectores como el de Durruti y García Oliver. ¿Cuáles son las ideas principales de Durruti y García Oliver? Durruti y García Oliver y el sector que tradicionalmente se ha llamado faísta están en contra de que la CNT deje que la República tenga estabilidad. Estos sectores piensan que la República es una república burguesa, que no puede dar cabida a las demandas de los trabajadores, que solo le puede dar migajas y que los trabajadores tienen que ir a hacer la revolución social. Y esto hará que en Cataluña, sobre todo, haya una gran conflictividad social durante este bienio progresista entre el movimiento obrero anarquista, que inicia grandes huelgas, y el gobierno de la Generalitat, presidido por Companys. Se llega a tal punto que en muchas ocasiones Companys decreta el cierre de los sindicatos anarquistas, de los sindicatos de la CNT. La Segunda República llegó al poder con una promesa clara: mejorar la vida de los trabajadores.
Nuevas leyes laborales, como hemos visto, derechos sociales, un Estado que por primera vez decía estar del lado del obrero. Sobre el papel las intenciones eran claras, pero la pregunta clave no es qué se prometió, sino qué ocurrió cuando esas demandas llegaron a la calle, cómo respondió realmente la República y el bienio progresista a las huelgas, a las ocupaciones de tierras y a la presión obrera. Reforma, diálogo o represión. En este bloque vamos a investigar no la teoría, sino la respuesta concreta del Estado republicano a las reivindicaciones obreras. Desde los primeros meses de la República el conflicto social fue intenso. La lentitud de la reforma agraria, el paro estructural y las duras condiciones de vida en amplias zonas rurales alimentaron una fuerte movilización obrera en la que el anarquismo desempeñó un papel central. La CNT impulsó huelgas, ocupaciones de tierra y levantamientos insurreccionales que no solo buscaban mejoras materiales, sino que cuestionaban la legitimidad misma del Estado republicano, considerado por muchos trabajadores como incapaz de romper con el orden social heredado. Dentro de estas insurrecciones, por ejemplo, es muy importante la del Alt Llobregat, la del Alto Llobregat en Cataluña en 1932, en enero de 1932, que justamente yo estoy haciendo un documental sobre esa insurrección que tenéis por aquí el tráiler en el canal. Durante la Segunda República, y esto es muy importante, existió una tensión estructural entre dos formas distintas de legitimidad. Por un lado, la legitimidad electoral expresada en las urnas y canalizada a través de los partidos republicanos o de partidos de derechas como la CEDA, que representaban el marco parlamentario del sistema, pero por otro lado, una legitimidad social y obrera basada en la movilización y la afiliación sindical, donde organizaciones como la CNT y la UGT sumaban entre 2 y 2,5 millones de afiliados, muy por encima de cualquier partido político. Este choque entre legalidad institucional y expectativas revolucionarias explica buena parte de la conflictividad política y social de este periodo republicano. El movimiento obrero, de hecho, tenía las dos máximas organizaciones de masas de esta época, a la CNT, que era mayoritaria en Cataluña, y a la UGT. Y estos dos sindicatos están muy por encima de cualquier otro partido político o cualquier otra asociación política en número de afiliación. Socialmente, estas fuerzas tenían un gran apoyo mayoritario dentro de los sectores obreros. Y esta gran capacidad de movilización y de afiliación de la CNT, sobre todo en Cataluña, donde contaba con más de 1 millón de afiliados, le daba una legitimidad social dentro de la clase obrera y una capacidad de movilización, de organización de masas que ningún partido republicano ni ningún otro partido político tenía. Ante esta conflictividad social, el gobierno de Manuel Azaña optó por la represión de las insurrecciones, de las huelgas obreras y del movimiento obrero, y esta represión siempre fue dirigida por la Guardia Civil y en menor medida por los guardias de asalto, que era un cuerpo que se había creado durante la Segunda República, justamente para evitar la alta letalidad de la Guardia Civil en la represión de las protestas sociales. Cabe destacar los estudios de González Calleja de la violencia política durante la República, y él sostiene, y ha investigado que durante el primer bienio reformista mueren 104 personas durante este periodo a causa de la violencia política. Mayoritariamente son militantes o simpatizantes de izquierdas y casi siempre en el medio rural y con especial concentración en Andalucía. En este periodo, sostiene Calleja, más del 51% de las muertes violentas fueron causadas por las fuerzas de seguridad, mientras que éstas solo sufrieron alrededor del 9,5% de las víctimas, lo que revela una violencia ejercida fundamentalmente de arriba hacia abajo. El episodio que simbolizó de mejor manera esta violencia de arriba abajo de la que nos habla Callejas fue Casas Viejas, que se da en enero de 1933. En el contexto de un levantamiento anarquista mal organizado, en una pequeña aldea gaditana,
La intervención de las fuerzas del orden público derivó en una represión brutal, incendios de viviendas, ejecuciones sumarias y el asesinato de vecinos que no habían participado directamente en la insurrección. Murieron más de 20 personas, muchas de ellas civiles. Aunque no existe prueba documental de que Azaña ordenara las ejecuciones, Casas Viejas se convirtió en un escándalo nacional y en un símbolo del fracaso del Estado republicano para gestionar el conflicto social sin recurrir a la violencia letal que erosionaba su propia legitimidad. Casas Viejas también supuso una decepción para el movimiento obrero, que veía cómo dentro del bienio progresista se podía actuar con el mismo salvajismo que cualquier dictadura de derechas contra el movimiento obrero. Y por ejemplo, esta foto que vemos aquí nos muestra realmente la crueldad de la represión que se desató en Casas Viejas, algo que desgastó al gobierno de Azaña, y durante las sesiones parlamentarias tuvo que dar muchas explicaciones de lo que pasó en Casas Viejas. Después de Casas Viejas algo se rompe. Sobre el papel, las políticas seguían siendo progresistas, pero en la práctica aparecen los límites del sistema para llevar a cabo las reformas. Una administración lenta, resistencias en la judicatura y en los jueces para aplicar las reformas, boicots a la aplicación de las reformas, la oposición de las élites agrarias y de parte del empresariado, y al mismo tiempo la impaciencia creciente de la clase trabajadora que querían cambios inmediatos. El resultado es decepción, y cuando la decepción se traduce en votos, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando la República vuelve a las urnas en 1933? La respuesta marca un giro decisivo. Las derechas ganan las elecciones y con eso cambia el rumbo de la República. Las elecciones generales de 1933 supusieron un punto de inflexión en la Segunda República. Fueron las primeras elecciones en las que votaron las mujeres, tras la aprobación del sufragio femenino en la Constitución de 1931. Y el resultado reflejó varios factores combinados: el desgaste del primer bienio reformista, la división de la izquierda que concurrió fragmentada y la movilización eficaz del voto conservador. La CNT y el movimiento anarcosindicalista en estas elecciones llama la atención, sobre todo después de ver cómo el bienio progresista, cómo el gobierno republicano socialista había reprimido al movimiento obrero, y también cómo en Cataluña Esquerra Republicana, liderada por Companys, había reprimido también a la CNT y había clausurado en muchas ocasiones y durante meses los sindicatos de la CNT por los conflictos sociales o por las huelgas. En las elecciones de 1933 votó el 67,3% del electorado. La derecha, la CEDA, fue la fuerza más votada con el 31% de los votos y dominó el Parlamento, seguida por el centro radical de Lerroux con un 26,5%. El PSOE quedó tercero con un 21,7% y los nacionalistas sumaron cerca del 14%. El sistema electoral amplificó la victoria de la derecha en escaños, ya que el mundo rural estaba sobrerepresentado dentro de este sistema electoral. La CEDA se convirtió en la fuerza más votada con 115 escaños, aunque sin mayoría absoluta. El gobierno fue finalmente presidido por Alejandro Lerroux del Partido Radical, pero dependiente del apoyo parlamentario de la CEDA, lo que condicionó decisivamente la orientación política de la legislatura. Algunas versiones han querido explicar la victoria de las derechas debido al voto de las mujeres. Sin embargo, gran parte de la historiografía considera que el principal factor de la victoria de las derechas fue la crisis del bienio progresista, la abstención del movimiento anarquista y de gran parte del movimiento obrero, que había visto cómo la República tenía unos límites enormes para hacer reformas. La República nace prometiendo reformas, pero en 1933 cambia el timón, tras la victoria de las derechas. El bienio conservador no viene a ampliar derechos, viene a reordenar prioridades, parar la reforma agraria, enfriar la política laboral y desactivar buena parte del impulso social del primer bienio. Las políticas del bienio conservador
serán enfocadas a las clases conservadoras, a las clases que han visto como una amenaza las reformas del bienio progresista reformista. Que serán 2 años donde la política principal del gobierno será acabar con todas las reformas sociales y políticas que ha hecho el bienio reformista. Para amplios sectores del movimiento obrero y la izquierda republicana, estas políticas no suponían una corrección, sino una amenaza directa a las conquistas sociales y democráticas logradas tras la proclamación de la República. El temor a que la CEDA de Gil Robles, inspirada en modelos autoritarios europeos y con sectores abiertamente antidemocráticos, acabará desmontando el régimen republicano, fue creciendo a lo largo de 1934. Y esto finalmente desembocaría en la Revolución de Octubre de 1934. Hay una crisis de gobierno, del gobierno liderado por Lerroux, y se plantea la idea de que Gil Robles pueda entrar en el gobierno. Gil Robles es el líder de la CEDA. La entrada de Gil Robles de la CEDA en el gobierno fue percibida por los sectores socialistas como una amenaza y veían la posibilidad de que Gil Robles estableciera en España un régimen fascista parecido al de la Italia de Mussolini o al de la Alemania de Hitler. Tenemos que tener en cuenta el contexto internacional. En Italia está el fascismo de Mussolini y en Alemania ha llegado, gracias a las urnas, Hitler al poder. Este clima desembocó en la Revolución de Octubre de 1934, una insurrección obrera impulsada principalmente por el PSOE y la UGT. La huelga general fracasó en la mayor parte del país, pero en Asturias adquirió un carácter insurreccional, con toma de cuarteles, formación de comités revolucionarios y el control efectivo de la región durante 2 semanas por parte de los mineros armados. Los revolucionarios llegaron a controlar el territorio y organizar una comuna obrera, y en este contexto causaron en torno a 250 o 300 muertes, entre ellas unos 30 o 35 sacerdotes y religiosos, además de fuerzas de seguridad, militares y civiles, produciéndose tanto muertes en enfrentamientos armados como ajusticiamientos o ejecuciones fuera de combate. Toda esta violencia revolucionaria se concentró exclusivamente en Asturias. En Asturias se da una alianza entre la CNT y la UGT, entre los 2 sindicatos mayoritarios, que en parte es una de las causas por las cuales allí el movimiento insurreccional triunfa. En Cataluña, por ejemplo, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española en un intento fallido que fue sofocado en pocas horas, pero que evidenció la gravedad política del momento. En Cataluña los anarquistas no apoyarán esta insurrección porque durante todo el bienio progresista han tenido conflictos sociales y Companys optó por la represión. Entonces en octubre del 34 no deciden apoyar esta insurrección o esta huelga general revolucionaria y no querían darle alas a la Generalitat ni a Companys. La respuesta del Estado fue una represión militar de enorme dureza, especialmente en Asturias. El gobierno recurrió para reprimir la protesta a las tropas de África, a la Legión y a las tropas marroquíes. ¿Y quién dirigirá la represión contra la insurrección de Asturias de 1934? Pues un nombre que después, posteriormente, tristemente, tendrá mucha importancia en el golpe fascista y en la Guerra Civil Española y posteriormente en la dictadura. Francisco Franco. Aquí Franco llega a Asturias para reprimir al movimiento obrero, a esta insurrección, con gran dureza. La represión causó más de 1.500 muertos, miles de heridos y entre 30.000 y 40.000 detenidos en toda España, muchos de ellos sometidos a malos tratos y procesos judiciales severos. Aquí, por ejemplo, vemos esta famosa foto, donde sale Companys y todo su gobierno de la Generalitat detenidos tras la insurrección de 1934. Dirigentes obreros y políticos de izquierda fueron encarcelados. Aunque la represión se llevó a cabo en nombre de la legalidad republicana, su intensidad y su carácter militar dejaron una herida política profunda y duradera.
La Revolución de Octubre de 1934 y su represión marcaron un punto de no retorno en la vida política de la República. Para la derecha, confirmaron el peligro revolucionario y la necesidad de un Estado fuerte. Para la izquierda, demostraron que la República podía emplear al ejército contra el movimiento obrero y que las vías legales estaban bloqueadas. Desde este momento, la confianza en la convivencia institucional quedó gravemente dañada. Autores como Pío Moa han convertido Octubre del 34 en el eje explicativo de la guerra civil, atribuyendo a la izquierda una responsabilidad central por la ruptura democrática, mientras que la historiografía académica mayoritaria, con historiadores como Julián Casanova, no niegan la gravedad de la insurrección, pero la interpretan como una crisis profunda surgida de un contexto de polarización, límites reformistas y conflicto social, miedo al fascismo por parte del movimiento obrero y la oposición constante de las élites económicas y los sectores conservadores a cualquier tipo de reforma que le supondría mejoras para los obreros y para las clases populares y una pérdida de sus privilegios. Y rechazan que la guerra civil pueda explicarse como una consecuencia directa y lineal de aquellos hechos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta un factor que hemos hablado anteriormente, que es la legitimidad social del movimiento obrero. Pese a la victoria en las urnas de la CEDA, el movimiento obrero, en este caso la CNT y la UGT, contaban con 2,5 millones de afiliados entre ambas organizaciones. Sin embargo, si miramos los afiliados de la CEDA, llegarían a unos 800.000. Y los afiliados de partidos como Acción Republicana o Izquierda Republicana entre 40.000 y 50.000 y el Partido Radical de Lerroux unos 150.000 afiliados. Es decir, las grandes organizaciones de masas en este momento son los sindicatos obreros CNT y UGT. Por tanto, dentro de las lógicas históricas y de la legitimidad social de intentar implementar un sistema diferente, el movimiento obrero en este caso tenía una amplia legitimidad para intentar llevar a cabo la revolución socialista. En el caso de Pío Moa, muchos historiadores y muchos académicos señalan su uso sesgado de las fuentes y que su interpretación del periodo republicano responde menos a una investigación abierta del pasado que a la búsqueda de confirmación de una posición ideológica previa, seleccionando los episodios y las fuentes que encajan con su relato sobre la guerra civil que pretende justificar el golpe militar franquista y la posterior dictadura. Durante todo 1935, la República queda en manos de gobiernos presididos por Alejandro Lerroux, cada vez más debilitados por la corrupción y sostenidos parlamentariamente por la CEDA, que presiona para frenar definitivamente las reformas del bienio progresista, reforzar el orden público y ampliar su control del Estado, con José María Gil Robles al frente del Ministerio de Guerra. Hasta que el desgaste político lleva al presidente Niceto Alcalá Zamora a disolver las Cortes y convocar las elecciones de febrero de 1936. Durante este tiempo, como hemos visto, las cárceles siguen llenas de represaliados de la Revolución de Asturias del 34. En este contexto, con miles y miles de encarcelados después de la Revolución del 34, llegan las elecciones de febrero de 1936. ¿Qué pasa en estas elecciones? En estas elecciones la izquierda ya no concurre a ellas de manera fragmentada y esto hace que opten por la estrategia del Frente Popular. Que el Frente Popular es una estrategia en la cual concurren todos los partidos políticos de izquierda juntos en una misma candidatura. Como vemos en estas fotos, en estos carteles del Frente Popular, la amnistía fue uno de los principales motivos para que los obreros votaran. Y vemos en esta foto cómo una mujer con su hijo va a visitar pues, a un preso y como la liberación de los presos fue uno de los puntos claves del programa político del Frente Popular.
Las elecciones generales de febrero de 1936 marcaron un punto de no retorno para la Segunda República. El Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, ganó los comicios por un margen estrecho, aunque suficiente como para formar gobierno. En términos de votos, el bloque de izquierdas obtuvo alrededor del 47% de los votos y el bloque de derecha el 45% de los votos. Uno de los factores decisivos de la victoria del Frente Popular fue la movilización obrera, la movilización de todos los sindicatos obreros y del movimiento obrero para conseguir la amnistía. Nada más llegar al poder, el nuevo gobierno decretó la amnistía, restituyó los ayuntamientos destituidos y reactivó algunas reformas paralizadas durante el bienio conservador. Sin embargo, lejos de estabilizar la situación, el clima político se deterioró rápidamente. Entre febrero y junio de 1936 se produce una escalada de tensiones sociales y políticas, ocupaciones de fincas impulsadas por jornaleros, huelgas, choques armados entre militantes de izquierda y derechas, atentados políticos. La historiografía ha desmontado la idea de un caos unilateral o de una persecución sistemática contra las derechas, que es lo que habían dicho los sectores conservadores, que durante la República se había perseguido a los sectores de derecha. Sin embargo, los datos de Eduardo Calleja nos muestran cómo esta violencia en la mayor parte de ocasiones vino de arriba, del Estado hacia abajo, y cómo los enfrentamientos entre grupos de izquierdas o los atentados entre la izquierda y la derecha pues también estuvieron presentes, pero en menor medida. Esta conflictividad social, por ejemplo, es explicada por Eduardo González Calleja con números, que dice: durante el periodo del Frente Popular se produjeron 384 muertes por violencia política. De ellas, aproximadamente un 30% correspondían a víctimas identificables con las derechas, frente a un 44,6% vinculadas a partidos y sindicatos de izquierda. De forma especialmente relevante, alrededor del 30% de las muertes fueron causadas directamente por las fuerzas del orden público, con un papel destacado de la Guardia Civil en el ámbito rural. Los propios agentes del Estado representaban en torno al 11% de las víctimas. La violencia política fue una constante dentro de la Segunda República Española. Tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 30. La mayoría de repúblicas liberales y regímenes democráticos están en crisis. Por un lado, sobre todo, está la amenaza fascista, que los fascistas y los regímenes autoritarios están llegando al poder en muchos sitios de Europa, principalmente en Alemania y en Italia, y por otro lado hay un movimiento obrero que en España está muy radicalizado. Con radicalizado no lo digo en un término negativo, sino me refiero a que es un movimiento obrero sobre todo liderado por la CNT y por sectores de la UGT, que no se conforma con una república burguesa, que ve en la república, y sobre todo a partir de que van pasando los meses, ve los límites que tiene para hacer frente a la problemática obrera o a las demandas obreras, y opta por intentar hacer la revolución social o por presionar cada vez más al gobierno para obtener mejoras sociales. Y por otro lado, también estos sectores de izquierda veían cómo las fuerzas conservadoras boicoteaban todos los avances de la República, todas las políticas sociales de la República. Entre 1931 las cifras llaman bastante la atención. A mí me chocaron las cifras de la violencia política durante la Segunda República. Entre 1931 y julio de 1936, la violencia política durante la Segunda República causó más de 2.500 muertos, con un pico excepcional en 1934 debido a la Revolución de Octubre en Asturias, que concentró más de 1.300 víctimas. La mayoría de las víctimas fueron militantes o simpatizantes de organizaciones de izquierda que murieron en enfrentamientos contra las fuerzas del orden público. Y el propio Estado fue quien desempeñó un papel central como agente de violencia letal.
Dentro de estas cifras tenemos que tener en cuenta la Revolución de Asturias, donde hay 1.300 muertos. O sea, fue una represión impresionante y, bueno, como hemos visto, fue dirigida por Franco. La elevada mortalidad en los conflictos durante la Segunda República no la podemos explicar solo por el aumento de la conflictividad social, sino también porque el aparato del orden público era heredero de etapas anteriores de la dictadura de Primo de Rivera, y dentro del aparato represivo había una lógica más militarista y represiva que democrática. Por otro lado, también, después de escuchar yo en un podcast, en el de la Linterna de Diógenes, que me gusta bastante, escuché un episodio donde entrevistan a Rubén Pérez Trujillano, que en su libro Ruido de togas nos habla de cómo durante la República también la judicatura, los jueces eran conservadores y los jueces tendieron a aplicar con mayor severidad la ley frente al movimiento obrero, huelguistas y militantes de izquierdas, mientras mostraban mayor tolerancia hacia actores situados en la derecha del espectro político. Todo eso nos muestra las dificultades que tuvo la República, sobre todo en su etapa progresista, para llevar adelante reformas que mejoraran la vida de las personas y cambiaran la estructura del país hacia un Estado más justo e igualitario. La victoria del Frente Popular creó un malestar en los sectores conservadores de la sociedad y desde el principio se comenzó una conspiración militar que buscaba acabar con la República. Desde la primavera de 1936, sectores del ejército, en contacto con monárquicos, carlistas y organizaciones de extrema derecha, preparaban abiertamente un golpe de Estado. El clima de violencia política real, pero no excepcional en términos europeos, fue utilizado como justificación ideológica para una sublevación que llevaba meses gestándose. El asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio del 36 a manos de miembros de las fuerzas de seguridad vinculados a represalias políticas actuó como acelerador definitivo del golpe. 4 días después, el 17 de julio de 1936, se inicia la insurrección militar en Marruecos que tiene como objetivo acabar con la República. La guerra civil fue la consecuencia de la respuesta popular a un golpe de Estado que buscaba acabar con un gobierno escogido legítimamente. Aunque algunas de las élites habían aceptado la República, tras el desgaste de la monarquía, estas élites no estaban dispuestas a asumir reformas profundas ni avances en justicia social que mejoraran la vida de las clases populares. Cuando gobernaron las izquierdas, intentaron con límites impulsar cambios a una sociedad más igualitaria. Cuando gobernaron las derechas republicanas, estas derechas que muchas veces fueron republicanas por contexto, pero que nunca creyeron en un proyecto político que mejorara la vida de las clases populares, estas reformas se frenaron o revisaron. La guerra no fue inevitable, fue la ruptura del orden constitucional por parte de los militares golpistas, lo que convirtió la crisis política en conflicto armado. Sin embargo, el golpe no acabó con la República rápidamente como pretendían y se inició la Guerra Civil Española, que posteriormente veréis en un vídeo en el canal que he preparado sobre la Guerra Civil Española. El debate sobre la República, sobre su legado, sobre su papel, sobre sus limitaciones, sobre la conflictividad social que se dio durante este periodo, está muy presente en la historiografía. La historiografía, sin embargo, coincide en que la Segunda República fue un régimen democrático legítimo y un ambicioso intento de modernización política y social, pero discrepa la historiografía sobre las causas de su fracaso. Mientras una corriente reformista subraya la resistencia de las élites a los cambios, la conspiración militar y la polarización como factores claves para su caída, otros enfoques destacan las profundas desigualdades sociales, los errores de gestión política o la debilidad del Estado y la dificultad de construir consensos estables en un contexto social cada vez más radicalizado.
El debate no cuestiona la naturaleza democrática de la República, sino por qué un proyecto reformista tan amplio colapsó en un país con estructuras sociales muy resistentes al cambio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La Segunda República no fue un mito ni un eslogan, fue un proceso complejo, lleno de intentos de cambio, límites reales y conflictos que no se pueden entender con respuestas fáciles. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad. Estos vídeos llevan mucho trabajo de documentación, lectura y contraste de fuentes y edición. El apoyo es lo que hace posible seguir profundizando con rigor. Si te ha parecido interesante, suscríbete, deja un like y cuéntame en los comentarios qué parte de la República te genera más dudas o qué tema te gustaría que tratase con más calma. Leo todo. Y no te vayas muy lejos, porque en el siguiente vídeo entraremos en el episodio que lo cambia todo, la guerra civil. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.